El gerente de comercialización de YPFB, Isaac Eliu Riveros, anunció que los vehículos van a llegar a la planta de Sencata tras utilizar rutas alternativas y sortear los más de 26 puntos de bloqueo que impiden el tránsito normal entre Oriente y Occidente. Desde el 22 de enero, organizaciones sociales afines a Morales protagonizan un bloqueo de caminos protestando contra la prórroga de los magistrados y exigiendo las elecciones judiciales. Debido a la medida de protesta, se informó que existen más de 200 cisternas con combustible varados en diferentes carreteras. Esto provocó que gran cantidad de vehículos formen largas filas en las estaciones de servicio de La Paz y El Alto, muchas de las cuales se quedaron sin combustible. El gerente de comercialización de YPFB aseguró que la estatal está importando combustible desde Argentina, Paraguay, Chile y Perú y dispone de 45 millones de litros de gasolina y diésel en sus plantas de almacenaje para abastecer al mercado interno. Hemos desplegado toda nuestra logística por rutas alternativas y están arribando en la madrugada 35 cisternas específicamente de gasolina para La Paz y tenemos más de 1.4 millones de litros de combustible que están siendo recibidos en Sencata, informó. La autoridad exhortó a la población a evitar formar filas en las estaciones de servicio, pues el abastecimiento de combustible está garantizado. Remarcó que YPFB activó una logística para que la gasolina llegue al departamento. Asimismo, aseguró que las plantas de almacenaje están trabajando incluso toda la noche para abastecer de carburantes al mercado interno. De los 1.4 millones de litros de gasolina que llegarán al departamento de La Paz, informó que unos 600,000 litros están destinados para provincias y ciudades intermedias. Tenemos más de 45 millones de litros en todo el país en combustibles destinados al mercado interno, puntualizó. Eliu Rivero también garantizó el abastecimiento de gas licuado de petróleo, el GLP, para La Paz, informando que se incrementó de 40,000 a 60,000 el despacho de garrafas. En los bloqueos, más de 200 cisternas están varados en distintos puntos. Son más de 6 millones de litros que están detenidos. Son un riesgo también para las personas y el medio ambiente, manifestó. Y la policía ha desbloqueado la ruta La Paz-Oruro sin uso de agentes químicos. Sin uso de agentes químicos, este miércoles se ha realizado el desbloqueo alrededor de las 5 de la mañana en la zona de Caracollo, con lo que la ruta que une el departamento de Oruro y La Paz está expedita. El comandante departamental de Oruro, Edson Claure, confirmó que con el apoyo de policías de La Paz realizaron un operativo de desbloqueo a las 5 de la mañana sin uso de agentes químicos. Esto lo menciona la red Unitel. Claure indicó que el personal policial cerca de las 6 de la mañana aún trabaja en retirar la tierra y los escombros que dejaron los bloqueadores en la zona. Con la intervención se liberaron las 2 vías de circulación en el lugar. Aquí estaban como 50 personas bloqueando, todos se retiraron al ver el contingente policial. No se hizo uso de agentes químicos, confirmó. Personal policial se quedó en el lugar para garantizar que los bloqueadores no retomen su protesta. El comandante agregó que en Oruro aún hay 2 bloqueos más, uno en el cruce Ventilla, que une el departamento con Potosí. Detalló que el otro bloqueo está ubicado en la tranca de Caihuasi, donde hay alrededor de 70 personas obstruyendo el paso entre Oruro y Cochabamba. Claure detalló que se va a evaluar si se va a desbloquear otras rutas más, tomando en cuenta que hay varios puntos de protesta en Cochabamba. El bloqueo evista llega al 10º día y deja violencia, tensión y pérdidas por más de $1.000 millones. La madrugada del 22 de enero, cuando se celebraba el Día del Estado Plurinacional, sectores evistas del MAS instalaron los primeros puntos de bloqueo en el trópico de Cochabamba. Han transcurrido 10 días y la protesta deja violencia, tensión y pérdidas que superan $1.000 millones. Los movilizados han ratificado en las horas precedentes que levantarán su protesta solo cuando los magistrados prorrogados renuncien y se apruebe la ley de las elecciones judiciales. El gobierno denunció que el fondo de las protestas de los evistas es la candidatura del expresidente Evo Morales para el 2025, que posiblemente se vea afectada por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que también avaló la autoprórroga.
Para atender el pedido de la ley, las tres fuerzas del legislativo, Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos, instalaron el lunes 29 de enero una reunión para allanar su aprobación y definieron crear una comisión bicameral. Los convocados a este trabajo alcanzaron consensos en un 90% de los puntos. Solo dos traban el acuerdo final: la prórroga de magistrados y la forma de votación para aprobar las listas de los candidatos a los comicios judiciales. Mientras se desarrolla el diálogo en el legislativo, comenzaron a faltar los alimentos en Cochabamba y en el occidente del país. Los viajeros duermen en los aeropuertos para conseguir los vuelos solidarios. Otros están parados en medio de la carretera. El precio de la carne de pollo y cerdo y de res se incrementaron pese a los esfuerzos del gobierno por garantizar el abastecimiento del precio justo. En los surtidores se forman filas de vehículos cuyos conductores buscan gasolina y diésel. Los bloqueos dificultan la logística de distribución de los carburantes. La protesta que impulsan los seguidores de Morales ha dejado al país un daño económico de más de $1.000 millones si se toma en cuenta la cifra de la pérdida por día que entregó el gobierno. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Zapasa, explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estima una pérdida de $128 millones por día en una economía nacional a consecuencia de los bloqueos. Los transportistas parados en las carreteras claman por ayuda debido a que se les terminó el dinero y la comida. En el intento de garantizar el libre tránsito que estipula la Constitución Política del Estado, la policía protagonizó con los movilizados enfrentamientos y gasificación en Parotani, en la ruta que une Cochabamba y Santa Cruz, en Caracollo, en la vía Oruro-La Paz y en la ruta bioceánica-Santa Cruz, mientras que la tensión se incrementa por peleas callejeras y con mucha violencia que protagonizaron los arcistas y evistas en Sucre y La Paz. En el legislativo, los evistas han instalado una huelga y ratifican que las protestas no se levantarán hasta que tengan en sus manos la ley de las elecciones judiciales y los magistrados que hayan dejado sus funciones. ¿Cuál es la salida a este conflicto? Es la pregunta que se formulan los afectados, que urgen una pronta solución, dice este informe de la red Unitel. El gobierno asegura que disminuyeron los puntos de bloqueo en el país. Hay 26 de los 36 con los que se abrió la jornada. El avance del diálogo que apunta a una reforma de la ley para que se convoque a las elecciones judiciales permitió disminuir los puntos de bloqueo en el país, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera. Aseveró que hasta la noche del martes se registraron 26 puntos de bloqueo. Detalló que al iniciar la jornada del martes, con 36 puntos de bloqueo en el trayecto del día, se levantaron 9 de forma voluntaria y 1 con la intervención policial, medida en la que se llegó a un enfrentamiento y fue registrado en la comunidad Tunas Nuevo, en el municipio cruceño de Pailón. Arce afirma que el bloqueo es un boicot al carnaval y a la economía de Oruro. El bloqueo de las carreteras por afines a Morales es un boicot al carnaval y a la economía de Oruro, afirmó el presidente Luis Arce a 9 días de una extrema medida de presión que deja más de $500 millones en pérdidas y la imposibilidad del desarrollo normal de las actividades propias del carnaval. Es un boicot a nuestro carnaval, a nuestro Anata, a nuestro festival de bandas en Oruro. No está bien, hermanos. Creo que la Asamblea Legislativa dio un paso importante cuando acordó trabajar por tiempo y materia para generar este proyecto de ley para las elecciones judiciales. Ya deberían desbloquear las carreteras, consideró. El Carnaval de Oruro, Patrimonio Cultural de la Humanidad, es uno de los más llamativos de Sudamérica y atrae visitantes nacionales y muchos extranjeros. En el año 2023 generó un movimiento económico superior a los $37 millones. Los bloqueos están centrados en el departamento de Cochabamba, aunque el lunes se instalaron en la vía La Paz Oruro, que fue desbloqueada hoy en la mañana. Arce explicó que en la coyuntura todos deberían trabajar para afianzar el desarrollo social y económico de Bolivia, pero contrariamente hay grupos afines a Morales que están empecinados en perjudicar y dañar la economía. El bloqueo exige la renuncia de los magistrados del órgano judicial.
Estamos comprometidos con la educación, la salud y la economía del pueblo boliviano. Hay gente que quiere bloquear nuestras carreteras. No le interesa al pueblo boliviano. El pueblo tiene muchas necesidades de producir más, de generar más ingresos, reflexionó. Arce advirtió que los bloqueos justamente ponen en riesgo las actividades del Carnaval de Oruro y con todo lo que implica en materia de movimiento económico. Y el arcismo dice que el levismo no tiene argumentos para seguir con el bloqueo y lamenta la violencia. Nosotros llamamos a que depongan esas actitudes, que dejen de bloquear y así de esa manera no perjudicar el trabajo cotidiano del país. Se pierde mucha economía, no justifican su bloqueo, indicó el diputado Sandro Ramírez. Asimismo, con respecto a las peleas que se reportaron el martes por parte de vistas y arcistas en puertas de la vicepresidencia, el diputado llamó a la calma y a deponer actitudes. Deberían buscar la paz y no la confrontación entre militantes. Eso muestra una mala imagen como partido, agregó. Y abren una investigación disciplinaria por la entrega de comida en bolsas nylon a policías en un punto de bloqueo. Luego de que policías enviados a los puntos de bloqueo denunciaran que recibieron comida en bolsas nylon, sin cubiertos ni platos, mediante un comunicado, el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba anunció que se abrió una investigación disciplinaria, ya que supuestamente no se instruyó entregar el alimento en esas condiciones a los oficiales de servicio. En fecha 29 de enero del 2024, este comando asume conocimiento de una publicación que hace mención a una fotografía donde se observa alimentos a ser distribuidos a los servidores policiales de servicio en el punto de bloqueo en cruce de Paracaya, citando que estos se habían negado a recibir su almuerzo porque se encontraban en bolsas plásticas y no en platos desechables, cubiertos y vasos. Se ha dispuesto la apertura de una investigación disciplinaria para determinar responsabilidades en la transgresión en las disposiciones emitidas, informó la Policía de Cochabamba mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. Aumenta la demanda de vuelos solidarios de BOA. Una gran cantidad de personas se observó durante la jornada del martes en el Aeropuerto Internacional del Alto y también del miércoles. La mayoría eran personas que querían acceder a los vuelos solidarios habilitados por Boliviana de Aviación ante la imposibilidad de viajar por carretera debido a los bloqueos de las rutas. Quiero viajar a Cochabamba, necesito llegar a Santa Cruz con urgencia. Estoy buscando pasajes solidarios desde hace varios días. Se escuchaba decir a las personas que se acercaban hasta la plataforma de la aerolínea en el aeropuerto de la Ciudad del Alto. El coordinador del Defensor del Pueblo Regional El Alto se hizo presente en el aeropuerto para atender las quejas. Fernando Claro, representante de Defensa del Pueblo en la Ciudad del Alto, informó al periódico El Deber que lamentablemente la capacidad de las aeronaves no da para atender la creciente demanda de vuelos solidarios. Por otro lado, desde la terminal de buses de La Paz se informó que siguen suspendida la venta de pasajes hacia Santa Cruz. No obstante, hay empresas cuyos buses salen hacia la capital usando rutas de desvío y el precio del pasaje está en 350 bolivianos. En su desesperación por llegar a sus destinos, hay personas que se arriesgan a comprar estos pasajes. El Ministerio de Salud denuncia utilización de menores de edad en las manifestaciones. Desde el Ministerio de Salud denuncian que un grupo de manifestantes utiliza a menores de edad en sus protestas, justo en el frontis del edificio de la institución. Asimismo, aseguró que se trata de personas a las que se contrató durante la pandemia, pero que actualmente no tienen relación con esa instancia del Estado. Con videos, fotografías y audios, la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, repudió el accionar de los manifestantes que están apostados en el frontis de la institución y que además agredieron a funcionarios cuando estos intentaban trasladar vacunas. Choquehuanca adelanta para este miércoles reunión por ley para las elecciones judiciales. Ante la solicitud de los miembros de la comisión bicameral,
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, aceptó adelantar para hoy miércoles la reunión sobre las elecciones judiciales que debía realizarse el día jueves. El encuentro está fijado para las 9 de la mañana con 30 minutos en instalaciones de la vicepresidencia, con la participación de los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, y además de los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia. En la reunión del martes hubo avances en la redacción del proyecto de ley, logrando así acuerdos en 11 artículos. Sin embargo, quedan pendientes 2 puntos referidos a la forma de votación y a la autoprórroga de los magistrados, según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Y el MAS suspende sin fecha su ampliado debido a los bloqueos de carreteras. Debido a los bloqueos en diferentes partes del país, la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, el MAS, decidió suspender su ampliado nacional que tenía previsto para el 2 de febrero en el municipio de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz. A través de un comunicado, la decisión fue anunciada en las redes sociales del partido oficialista sin precisar la nueva fecha de su realización. Y esto es terrible. Bolivia en caída, es el tercer país más corrupto de América del Sur. Bolivia es el tercer país más corrupto en América del Sur según el índice de percepción de corrupción elaborado por la Organización de Transparencia Internacional. Bolivia obtuvo una calificación de 29 puntos y se ubicó en el puesto número 133 de 180 países. Solo Venezuela y Paraguay están delante del país de la región. En el año 2022 Bolivia subió 1 punto en el IPC a diferencia del año anterior y se ubicó en el lugar 126 entre los 180 países calificados. A nivel latinoamericano sigue siendo una de las naciones en la zona roja de calificación. Una vergüenza, la verdad. Los jubilados van a cobrar sus pensiones desde hoy miércoles con un incremento del 2.71%. La gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo iniciará este miércoles el pago de pensiones correspondiente al mes de enero a los jubilados del sistema integral con un incremento de 2.71%, anunció el martes el gerente general de la entidad, Jaime Durán. La autoridad detalló que este mes se pagarán pensiones a 249.962 jubilados, de los cuales 105.110 cobrarán mediante abono en cuenta y 144.852 por ventanilla. Moscoso está rumbo a ser el mejor atleta mundial del año 2023. El raquetbolista Conrado Moscoso es el virtual elegido mejor atleta del año 2023 en la votación digital de Juegos Mundiales World Games, que va a concluir hoy miércoles. Con una votación superior a los 73.000, Moscoso ocupa el primer lugar en la votación y es el virtual ganador de la elección. De esta forma, Moscoso suma otro galardón internacional, en este caso como el mejor de toda una gestión a nivel mundial. Si no han votado todavía, creo que todavía tienen tiempo. Por favor, háganlo. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante. Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante. Las fuerzas de defensa de Israel abatieron a decenas de terroristas de Hamas en el centro y norte de Gaza. El ejército israelí aseguró este miércoles haber abatido a más de 25 terroristas en las zonas norte y centro de la Franja de Gaza, prácticamente tomadas por las fuerzas militares tras su avance hacia el sur, donde ahora estarían resurgiendo con la presencia del grupo terrorista Hamas.
Volodymyr Zelensky destituirá al jefe del ejército de Ucrania en medio de la tensión por la nueva movilización. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le comunicó a su máximo comandante, el general Valery Zaluzny, que será despedido en una reunión celebrada el lunes. Según un alto cargo familiarizado con el hecho, se trata de un revulsivo militar en medio de las dificultades de Ucrania en el campo de batalla y tras meses de fricciones entre el presidente y el popular general. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron un destructor de Estados Unidos en el Mar Rojo. Los rebeldes hutíes chiíes de Yemen anunciaron hoy miércoles que lanzaron varios misiles navales contra un destructor estadounidense en el sur del Mar Rojo en su derecho legítimo de autodefensa contra los bombardeos de Estados Unidos y también del Reino Unido. Bloqueos de agricultores en Francia. Macron prometió dinero y que no avanzará el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. El gobierno francés anunció hoy 2 dispositivos de ayuda adicionales para los agricultores que representan un monto total de 230 millones de euros y mostró su determinación para conseguir que la Unión Europea renuncie a las negociaciones con el Mercosur en las condiciones actuales. Los republicanos avanzan con el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó este martes cargos de juicio político, el impeachment, contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, acusado de poner en riesgo la estabilidad del país al permitir el ingreso de migrantes indocumentados. Vetos, detenciones, ataques y amenazas regresan a la campaña electoral en Venezuela. Complots de asesinatos, órdenes de detención contra periodistas y defensores de los derechos humanos, ataques a adversarios, desde menosprecios hasta judiciales y otras acciones gubernamentales han marcado el inicio de este año para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus aliados. Añádase la condena internacional y las sanciones económicas y la realidad de un año con elecciones presidenciales que se vuelve más que evidente. Cierran las nominaciones al Nobel de la Paz con la vista puesta en Ucrania y en Gaza. El plazo para presentar posibles candidatos al Premio Nobel de la Paz 2024 se termina hoy miércoles con activistas vinculados a las guerras de Gaza y Ucrania entre las principales propuestas. Casi 400 etíopes han muerto de hambre recientemente. Millones más necesitan ayuda alimentaria. Cerca de 400 personas han muerto de hambre en las regiones etíopes de Tigray y Amhara en los últimos meses, informó el Ombudsman Nacional el martes. Un inusual caso en el que el organismo federal reconoce la existencia de fallecimientos por inanición. 8 de la mañana, 00 minutos. Hasta aquí, FM La Paz emitió las noticias de Bolivia y el mundo a través de Enlace Informativo. Las emisoras que forman parte de este espacio pueden retornar a su programación habitual. Gracias por la atención. Permiso.